de este tema apasionante que tiene muchísimas aristas o tela de donde cortar, ¿no? Yo soy antropóloga social, no politóloga ni economista, entonces pues yo les voy a presentar un enfoque más cultural, ¿no? Como decía Enrique, pues que de alguna manera contribuye a entender la problemática que abordan generalmente acá, pero que, como sabemos, no podemos aislar, ¿verdad? Tenemos que ver desde el contexto histórico, cultural, ideológico, para poder entender muchas de las políticas económicas y de relaciones de China, ¿no? Entonces, bueno, probablemente les parecerá un poco elemental, pero consideré que era importante ubicar y presentarlas, ¿no? Tengo una galería de fotos de 55 minorías, ¿no? Que esas ya se irán más rápido. Y bueno, como generalmente luego pierdo la dimensión del tiempo, entonces por ahí me van avisando cómo voy, ¿no? Yo espero que no me voy a prolongar. Bueno, nunca, siempre digo eso y hay tanto de qué hablar. Bueno, para ubicarnos, desde luego, la problemática y la identificación de las minorías étnicas en China, pues empezó a tomar forma antes de que se creara la República Popular China, pero esos antecedentes que de alguna manera quedan incorporados a la política que tomó. Este título de diversidad en la unidad de la nación china, de hecho fue propuesto por un investigador chino, que ahí le cito en la parte de abajo, que por más de 30 años estuvo trabajando precisamente sobre esta problemática de China, que como todos sabemos, sí era un hecho conocido desde los albores de nuestra era, cuando se unifica China con el emperador Qing, y después, sobre todo durante la dinastía Han y toda la trayectoria y la expansión del imperio chino en esos inicios, y que, como ustedes saben, China se ha caracterizado durante toda su historia por momentos de integración, expansión, movimientos de fragmentación, y de hecho la presencia de tantas minorías étnicas en China, o sea que siempre se habló de un país multicultural, multiétnico y con una gran diversidad cultural, precisamente por la presencia a lo largo de toda su historia de grupos étnicos no chinos, no el mayoritario llamado Han. Por eso el resto de los grupos, tanto por cantidad como por su sumisión a la política del grupo mayoritario, pues son minorías, ¿verdad? Y desde luego, una vez inmediatamente que se instaura la República Popular China, su política era y ha sido hasta ahora más un slogan que realidad, ¿verdad? Pero base de su ideología, la igualdad entre todos los grupos, respetar sus creencias y contribuir a su desarrollo, ¿verdad? Tanto económico como cultural. Y ese ha sido el meollo de un asunto que después espero, al terminar yo,
entre ya en debate toda la implicación que tiene en cómo ha manejado conflictos con algunas de las minorías, sobre todo porque China quiso enfocarlo a un nacionalismo cultural y no político, ¿no? Y como sabemos hay minorías que están luchando a otro nivel que a China desde luego no le ha convenido, ¿no? Entonces, desde los inicios, inmediatamente el gobierno estableció delegaciones oficiales en las que participaron muchísimos investigadores a todos los niveles, desde luego para analizar este complejo de las minorías étnicas. En el primer censo que levantaron como resultado aparecieron más de 400 nombres, porque muchos de ellos, desde luego, empezando desde la transliteración del nombre chino, segundo, porque como les acabo de mencionar, por la trayectoria histórica, estas minorías o estos grupos que de hecho formaron parte de dinastías en los diferentes periodos de fragmentación del imperio, tenían otros nombres que se fueron transformando y que finalmente después de estos censos y de la Comisión del Estado, estos que fueron identificando y aglutinando estos nombres llegaron a ser 55, ¿no? Que es lo que acá, y en qué se basó esa identificación que desde luego contribuyó a que primero fueran tantos y después se fueran reduciendo, desde luego por ser un país comunista o inspirado en eso desde su formación. Tomaron primero como base el famoso trabajo de Stalin, Marxismo y la cuestión nacional, donde él daba una definición algo simplista de lo que era un grupo étnico o qué factores era importante tomar en cuenta, ¿no? Para hablar de un grupo étnico, ¿verdad? En general, y que eran tener una lengua, un territorio, bueno, economía o cultura, que hablaban de factores psicológicos, no sé qué, común, ¿no? Que eran 4 factores. Y el gobierno chino incorporó que era muy importante tomar en cuenta la historia, como acabo de mencionar, de cada de esos grupos, porque sin ese contexto histórico no era posible identificarlas, y esta voluntad y proximidad de las etnias, ¿no? Entendida por los chinos, que no llegar, que las comisiones oficiales del gobierno no llegaron con los grupos a imponer, ¿no? Sino que quedó abierto a que estos grupos expresaran su voluntad, o sea, su deseo y sentido de identidad, ¿no? Nosotros somos una comunidad y nos identificamos como tal. Y la proximidad tanto física en el territorio que compartían, desde luego, porque no hay no había una separación tan clara que volvió a ser el gobierno, la República Popular China, una vez instaurada, de su división política, ¿no? Todo el territorio. Bueno, entonces, como resultado, no se preocupen, ahorita viene traducido, pero aquí para ubicar, por lo menos con los colores, las regiones
más grandes que compartían estos elementos o algunos de ellos. Desde luego, como ustedes saben, las variables pueden aparecer todas o no, ¿verdad? Entonces, con base en eso fue pero lo que aquí inmediatamente nos resalta es que todo lo que aparece en color blanco o beige, el color claro, era lo que originalmente era China cuando se formó hace 2000 años o más de 2000 años, y que de hecho en muchos mapas todavía aparece como China interior, y el resto, todo lo que aparece en colores, era China exterior, como ustedes saben, y que fueron en los diferentes periodos de la historia china incorporados, y de hecho la mayor expansión y similar, no totalmente, pero más parecida a la actual, se dio con la última dinastía, ¿no? Con los manchúes, la dinastía Qing, que duró hasta del siglo XVII hasta principios del siglo XX, ¿no? Y que después, desde luego, llevó a las otras políticas de anexiones y que actualmente estén incorporadas todas. Y desde luego, bueno, aquí en otro mapita donde aparecen, cambia un poquito el colorcito, lo que aparece en color café, la mayoría pues, es donde predomina la lengua oficial de China, llamada mandarín o chino, que es la Han, y con diferentes dialectos o diferencias en la lengua mayoritaria, dependiendo las regiones, y que son las que aparecen en café. Y las 5 regiones, bueno, no tengo marcador, ¿verdad? Las 5 regiones autónomas que quedaron establecidas en las fechas que ustedes ven acá. La primera de Mongolia Interior, incluso anterior a la formación, al establecimiento de la República Popular China, 2 años después. Y el nombre que aparece entre paréntesis es el del grupo o la nacionalidad, porque también en un primer momento China las llamó nacionalidades, ¿no? Todavía basada en el concepto anterior que venía desde el régimen comunista, ¿no? Y entonces es así, y con el pasar del tiempo y desde el primer momento, acorde con su política, empezaron a nombrarse tanto dentro de estas regiones autónomas como en el resto del territorio, prefecturas autónomas que se establecieron desde 1950 y la última de ellas en 1983, y 120 condados autónomos, el último de ellos, como ven, bastante reciente. Y toda esta división política y todo basada en los sitios, desde luego, las regiones autónomas donde la mayoría de la población concentrada son los grupos étnicos que aparecen entre paréntesis. Bueno, en el primer caso serían mongoles, ¿no? Y después, en el resto, donde existía mayor, donde había presencia de estas minorías. Bueno, ¿cuáles minorías? Ah, perdón, me adelanto, bueno, perdón. Llegaron, bueno, está lindo el mapita, ¿no? Que no se distinga mucho, pero de hecho este lo tomé, bueno, tuve la oportunidad de estar en Beijing, y este es el Museo de las Etnias principal dentro de la universidad, ahorita me regreso, pero
como ustedes ven, en total son 106 millones, que suenan muchos, pero comparado con más de 1.300, que, de los cuales el 92% casi son el grupo mayoritario. ¿Sí? Bueno, perdón, me regreso tantito. Dudaba dónde la ponía, pero por lo menos para que vieran lo que vamos a ver ahorita en más detalle. También desde antes, como les decía, el establecimiento de la República Popular China, ya había un llamado Instituto de Minorías o Academia, como después se le llamó, Central de Nacionalidades. Como les comentaba hace un momento, primero se hablaba de nacionalidades, pero como el enfoque era más verlas como culturas, ¿verdad?, y no como entidades políticas, se cambió el nombre a minorías étnicas, y en la actualidad existen universidades para las nacionalidades, que de hecho se siguen llamando así en general, ¿no? Y que existen en total son 15 en las principales regiones autónomas y en las provincias de China principales, y como ustedes ven siguen hasta hoy en día supervisadas por la Comisión del Estado para Asuntos y Estudios Étnicos, que se estableció desde los 50, como les mencionaba hace un momento. La principal central y más importante es la universidad. Minsu es el nombre en chino para referirse a grupos étnicos, ya concretamente, ¿no? Y la central, que es desde 1993 y que existe en Beijing, y donde les comento que tuve la oportunidad de estar en 2010, y en el interior de la universidad está un museo de culturas étnicas. Es una exhibición de trajes, básicamente, ¿no? Porque desde luego un elemento que han tomado y que lo van a poder ver en la galería de fotos que traigo, un elemento importante que también han tomado en cuenta y resaltado es su vestimenta, ¿verdad? La vestimenta, que a veces ya nada más queda en el escaparate del museo, ¿verdad? O que todavía usan para festividades muy específicas y que de hecho están relacionados con la última política cultural de China, que les hablaré. Bueno, ya lo comento, perdón, me adelanto de una vez, pero desde que China ingresó, después de la revolución cultural, que fue una especie de retroceso en esta identificación e importancia de las minorías en cuanto a sus costumbres tradicionales, religión, etc., ingresó desde 86 en la Comisión de las Naciones Unidas, de la UNESCO, para empezar a identificar todos sus monumentos históricos, o sea, bienes materiales tangibles, y obviamente a partir de 2003 sus bienes culturales intangibles. Y eso es interesante porque de hecho la primera propuesta de que se incluyeran tesoros nacionales vivientes, que fue política en Japón y que Corea propuso que las Naciones Unidas lo tomaran en cuenta también, en China únicamente tomaron como bienes intangibles
hasta hoy, hasta ahora, aunque su proyecto es de aquí al 2020, incluir más grupos étnicos y sus manifestaciones culturales, ¿no? Hasta el momento llevan 8. Entonces, ¿por qué me adelanto y ya lo menciono? Porque aquí les puse, por ejemplo, los programas que tiene la Universidad Central. It's in English, ¿verdad? Pero pueden ver, bueno, ¿cuál es el objetivo básico de estas universidades? Desde luego, por un lado, que vengan a estudiar los miembros de todas las minorías étnicas, ¿no? Que desde luego también que no muchas de las universidades y escuelas a todos los niveles de China les dan como, entre comillas, prioridades o privilegios de ingreso más fácil, sin pasar por exámenes, sin pagar las colegiaturas, en fin, toda una serie de requisitos que no cumplen. Y les menciono algo interesante también. Ustedes saben la política que hay en China de un solo hijo, que desde luego no aplica para las minorías étnicas, porque como ven, pues son un número mucho menor y desde luego por políticas que ha habido, bueno, y no solo políticas, ha habido represión y matanzas de algunas de ellas, ¿verdad? Entonces, como la otra parte de la balanza pueden tener más hijos, ¿no? Bueno, entonces, esa es una de las de los objetivos o finalidades de estas universidades, que las minorías vengan ahí y convivan, estudien, y además para tanto chinos como extranjeros que vayan a esas universidades a estudiar específicamente todas las manifestaciones culturales de estas minorías. Y desde luego pueden ver el énfasis que le han dado, por ejemplo, a estudios tibetanos, ¿no? Eso es bueno. Y otro importante, por ejemplo, para estudiar lengua y literatura de las minorías étnicas, que hay departamentos especiales para Mongolia, coreanos que quedaron en la parte norte noreste de China, y desde luego que fue un territorio que entre hasta el siglo VII, VIII, fue territorio coreano, ¿no? Y que incluso tumbas importantísimas del reino de Goguryeo, uno de los tres y el mayor en que Corea estaba dividida en aquella época, quedaron hoy dentro del territorio chino. Y China además se tomó la libertad de proponerlas como patrimonio cultural de la humanidad de China, ¿no? Un problema bastante agudo, y como Corea quedó dividida en Corea del Norte y del Sur, pues Corea del Norte no protestó, obviamente, ¿verdad? Entonces ya son parte del patrimonio chino. Bueno, eso también como de esta problemática de las... Y desde luego, como hay una minoría coreana fuerte todavía en territorio chino, pues le están dando un énfasis importante, ¿no? Incluso dentro de problemas actuales, que bueno, ya pongo de una vez a tela de debate después, las fricciones que hay ahora entre China y Corea
limitar el número de coreanos que vayan a China porque temen que vayan a hacer proselitismo para que los coreanos que están en territorio chino no deseen de nuevo reintegrarse a Corea, ¿no? Entonces, otra problemática interesantísima también de la que interfiere en la unificación de la península coreana. También digo, para que vean todas las aristas que todo esto tiene y cómo está reflejado, y esto es solo un ejemplo que les pongo, en el énfasis que ponen en sus programas de universidades, ¿no? Bueno, y desde luego Uigur, como ustedes saben, el problema que ahora hay también, no solo en Tíbet, sino en toda la región donde ellos habitan y que son musulmanes, ¿no? Bueno, y bueno, esta es la foto oficial de todas las minorías, los estudiantes en esta universidad en Beijing. Bueno, ahí le dejé para no cortarle la entrada de la ciudad prohibida porque me parecía un sacrilegio. Esa es la mitad de la foto y esta es la otra mitad, ¿no? Entonces aquí se repiten algunas. Bueno, pero ven eso interesantísimo, ¿verdad? Es realmente cuando se visten étnicamente para la foto oficial y en fin, ¿no? Bueno, entonces aquí tenemos entonces según el censo de población en el año 2000, las minorías étnicas, ¿no? Que como les digo, aquí en esta pequeña tabla que pongo, las principales minorías étnicas, bueno, la población, repito, y todas las cifras que vamos a ver son de ese censo, ¿sí? El censo oficial, y en mayúscula la ubicación principal está el nombre de la región autónoma, ¿no? Están puestas, desde luego, la Shuang, que está en Guangxi, en la parte sureste, que ahorita vamos a volver a ubicar en un mapita fragmentado, es la mayoritaria. Y aquí no está incluida, pero para que tengan una idea de la que tiene menor número, que habita en Tíbet también, Loba, que tiene menos de 3,000 miembros, ¿no? Entonces, dentro de toda esta gama, bueno, aquí tienen marcadas las más numerosas, ¿no? De hecho, una clasificación que se ha hecho de las minorías étnicas en general y que le comentaba, que habla de 3 grupos, ¿no? Basadas en el número de habitantes, o sea, de miembros de cada una de las minorías. Y el primer grupo, que lleva hasta las que tienen 2 millones, después entre menos de 1 millón y las de miles, ¿no? Que yo considero que pues no dice gran cosa, porque si bien la connotación de minoría, una de ellas es numérica, pero pues sabemos que a veces eso es muy flexible, ¿no? Por dar un ejemplo, en África, en Sudáfrica, pues la mayoría numérica son los autóctonos, ¿no? Y la que gobierna es la minoría, pero bueno. Entonces yo hice una clasificación basada desde luego en los datos que dan, porque han publicado desde luego oficialmente esta Comisión de Asuntos Étnicos, con fotografías que incluso
yo tomé y escaneé de los libros que me regalaron cuando estuve allá en la universidad, desde luego, el del museo y de su clasificación oficial. Al final viene que desde luego no es de un autor en especial, sino del Departamento de Publicaciones de esta Comisión de Asuntos Étnicos, ¿no? Y que luego, desde luego muchas de ellas, si ustedes entran en internet y buscan minorías chinas, en las páginas oficiales de China viene una cantidad de información increíble. Bueno, pero basada en los criterios que se usaron para agrupar esas 55 minorías, desde luego la lengua, como decíamos, era un factor importante. Una de las familias lingüísticas, la altaica, que es de hecho, bueno, no sé si en el mapita nos volvemos a ubicar, esta es la parte noreste de China, ¿no? La parte más alta donde tienen Mongolia y la división de las actual de estas regiones. En lo que ahora es parte del Liaoning y Jilin, como les digo, y de Liuberán, una parte de esa era parte del territorio del Reino de Corea, ¿no? Y ahora la división que tienen, o sea, el color amarillo hacia abajo en el extremo derecho es la península coreana, ¿no? Que hoy en día la división política es el río, ¿no? Pero que era antes parte. Bueno, entonces estas son, y coreana la pongo con un asterisco porque hoy en día de repente yo creo que algo ha contribuido toda la problemática política desde la separación de las dos Coreas. En todos los libros de texto y de historia anteriores se hacía énfasis que el coreano y el grupo coreano es de origen altaico también, ¿no? Pero ahora ya está debatida y claro, como consideran como parte de su identidad, que todo es unique y exclusivo, pues ahora ya es un grupo que no tiene nada que ver con otro, pero bueno, ese es otro rollo. Bueno, y entonces muestro algunas de... también mencionaba la religión, bueno, que es la religión autóctona originaria, que no quiere decir que hoy en día sea la única. En general, también otro problema, bueno, de lo que en general se llama chamanismo, originario de Siberia y que tuvo ramificaciones en muchas de ellas. A veces en los textos chinos aparecen como animistas o politeístas o creen en espíritus, pero bueno, como uno de los temas en los que yo he profundizado expresamente el llamado chamanismo, pues yo lo puse como tal, ¿no? Y bueno, les muestro rápidamente para que los conozcan, ¿no? Les presento. Y también para que se refleja acá, desde luego hay algunas fotos que me negué totalmente a escanear porque las encontré demasiado de publicidad, ¿no? Pero dentro de ellas son las que, como les digo, de estos libros oficiales chinos, las que ponen, ¿no? No metí nada diferente, o sea, de todas maneras están elegidas porque lo importante es también mostrarles ideológicamente cómo China ha manejado a sus minorías étnicas, ¿no? Y bueno, ahí incluso la fotografía de chamanes, ¿no? En mongol, o manchús, perdón. Y bueno, la coreana, que
llega a casi 2 millones y que también tomaron durante un festival. La chica que aparece ahí, desde luego, es una vestimenta que no van a ver en Corea, pero bueno, en la minoría de China probablemente sí, porque ahí está, ¿no? Los evenki, que son de RA significa región autónoma, ¿sí? De Mongolia, y como pueden ver, completamente grupo físico también diferente, ¿no? Y bueno, aquí viven en la parte más norte, y en general eran grupos que hasta recientemente eran nómadas y que ahora la República Popular China además se está reubicando, ¿verdad? Y puedo además decirles que, y como ustedes saben, que en todo el territorio de China, no en el mapita oficial que aparece ahí, la presencia de la mayoría china, o sea, del grupo Han, pues es mayoritaria en todas las regiones, de todas maneras, ¿no? Incluso en Tíbet, ¿no? Que como política de colonización, ustedes saben, ya la mayor parte de la población no es la autóctona minoritaria, ¿no? Otro grupo, bueno, como ustedes ven, el número se va reduciendo. Y algo a mí que me llamó mucho la atención, y por eso les digo que muchos de los trajes ya son de escaparate. Recientemente el agregado, bueno, ya el agregado cultural de la Embajada de China aquí en México, anterior, hace un par de años, quería que pusiéramos en el museo una exhibición de la indumentaria de las minorías chinas. Un nuevo uniforme que a mí me llamó mucho la atención cuando me los enseñó, azul marino, todos con el cuellito Mao, un poquito más estilizado, pero dije, es el nuevo uniforme, ¿no? Que ya la población perdió, pero que ahora está con las minorías. Y digo, pues no tiene nada que ver con lo que yo vi en el Museo en Beijing, ¿verdad? Bueno, otro grupo que, como vemos, ya va siendo cada vez más minoritario, pero tienen el traje exhibido porque está hecho de piel de foca o algo así, ¿no? Y claro, aparece en la foto. Luego en la región autónoma de Mongolia Interior, como pueden ver, la foto tomada, yo creo, para de escenario, ¿verdad? Pero bueno, que es la vestimenta autóctona y mostrando desde luego una costumbre de la boda tradicional. El sombrerito sí me lo prestaron, era igualito, ¿no? Porque de hecho está puesto en la sala. Y otra minoría también de Mongolia Interior, donde, como pueden ver ustedes en las fotos, a veces están tomadas de un festival específico, ¿no? O sea que no tiene mucho que ver con su vida cotidiana. Bueno, dentro de esta familia lingüística hay otro grupo, bueno, grupo lingüístico, ¿no? Y esta es muy importante porque es toda la región autónoma de Xinjiang, donde está concentrada la población musulmana, y fue origen de uno de los conflictos actuales, ¿no? Y entonces todas estas minorías de hecho son musulmanes, y que llegaron y se instalaron desde la dinastía Tang y con la expansión del Islam, ¿no? Y que han vivido ahí por muchos siglos, y desde luego está concentrada mucha de la población en esta región autónoma. Y dos minorías donde ha prevalecido que están abajo de la región autónoma,
en Qinghai y Gansu, que son dos regiones donde de hecho hubo desde que siglo VIII, cuando llega el budismo al Tíbet, que era toda esa región, porque entonces Tíbet era un imperio bastante más extenso, ¿no?, de lo que quedó luego. Bueno, les presento algunas de estas minorías musulmanas que, como pueden ver claramente, conservan sus tradiciones hasta la actualidad, ¿no? Y desde luego hay muchas mezquitas en la región y pueden ver algunas fotos de ellos, ¿no? Todos en la región autónoma, y aquí ponen énfasis en que eran poblaciones nómadas y que todavía hay. Y curiosamente les comento también, cuando fui a la universidad y al museo, y que me llevaron a comer el director del museo a 2 cuadras, en un restaurante mongol, donde tenían también el restaurante entraba uno en una carpa nómada, ¿no?, a comer comida de Mongolia. O sea que alrededor de la universidad también han establecido restaurantes étnicos, ¿no?, que desde luego ahí entraría el otro elemento importantísimo de esto, que es el turismo, ¿no? Bueno, otra de las minorías de esta región, y de Gansu también, ¿no?, donde, como pueden ver, tenemos y bueno, ahí desde el Ramadán, en fin, como si han conservado su identidad y su diferenciación muy clara, que implica también una demanda de autonomía política, no nada más cultural, sino de un nacionalismo más fuerte. Y precisamente por eso el gobierno chino, son las minorías estas mayoritarias, como Tíbet y todos los musulmanes, los que han sido víctimas de una represión mayor, ¿no?, a todos los niveles, incluso de su religión y de su identidad, ¿no? Bueno, otra de ellas, como pueden ver. Bueno, voy a avanzar un poco más rápido y espero que no estén aburriendo y que sea ilustrativo. Digo, porque les hablan, pero pues nunca las vemos personalmente. Entonces me pareció que era interesante, y donde pueden ver ese énfasis que se hace además en la indumentaria, ¿no?, también, y algunas de sus costumbres, ¿no? Y desde luego la importancia que le dan a los bordados. Bueno, ahí tienen el trajecito oficial, ¿sí? Varía un poquito, pero como les digo, trajo muestra al museo, tienen de 33 de las 55. Pues yo creo que 20 y tantos eran igualitos, ¿no? Más hombre, o sea, yo decía, bueno, trajo interesante, porque vemos otro reflejo de esta ideología dentro de experiencia concreta de museos, ¿no? Y el grupo Uyghur, que ya pueden ver la diferencia, no son musulmanes, incluso estos gorros y trajes que en Corea, por ejemplo, usan todavía los chamanes, ¿no?, en sus prácticas. Y bueno, esta es clarísima, ¿no?, la influencia que tuvo el chamanismo
desde Siberia en toda la región, ¿no? Y aquí lo vemos. Bueno, la otra familia lingüística muy grande, con muchos grupos, es la chino-tibetana, ¿no? Bueno, acá estoy marcando la región autónoma del Tíbet y de hecho el budismo Vajrayana, bueno, que es el tipo específico de budismo que se desarrolla en el Tíbet, y aquí está marcando toda la región que, como ustedes ven, llega hasta Yunnan. Aquí está en la parte, en el extremo derecho abajo sería mar, ya, ¿no? Y que siempre fue, y hasta la fecha, Yunnan, de hecho, es la provincia donde existe el mayor número de minorías étnicas, como vamos a ver. Y fue siempre que era parte y un poco más hacia el este, que de hecho era parte de Vietnam y que fue una región muy conflictiva desde la dinastía Han, ¿no? Y donde además, como les digo, el Tíbet en esta época, cuando llega el budismo al Tíbet, que es el siglo VIII, IX, una época también en que ya era tan fuerte como la dinastía Tang china, y que incluso el emperador chino ofreció en matrimonio una princesa china para establecer alianzas matrimoniales con Tíbet y mantener la fiesta en paz, ¿verdad? Porque entonces el Tíbet era un imperio bastante importante. Y de Nepal también llegó otra princesa y ellos llevaron el budismo originalmente hacia la India también, a toda la región, y vamos a encontrar tibetanos, que en la actualidad en Tíbet hay de ese registro oficial de casi 6 millones, en Tíbet mismo solo hay oficialmente la mitad, y el resto están en las otras regiones, hasta Yunnan y Sichuan. Bueno, aquí ya llegaron mis amigas chinas que ya me van a corregir el chino. Y la otra que andaba por allá, que ya trae. Bueno, y entonces, como les digo, de la población tibetana en general, como acabo de mencionar, más se han dirigido a esta región. Monba, que habitan en Tíbet y que actualmente es un grupo minoritario, y Loba, que les mencionaba, que de hecho es la que el menor número tiene. Esta foto, que de hecho igualita vi en un libro sobre el Tíbet, ¿no? También, donde aparece la familia clásica. Yo estuve en Tíbet en 2003, 2004 y nunca vi vestidos así. Pero, y aquí tradicionalmente el interior de la casa Loba, ¿no? Y es interesante porque de las fotografías que encontré, en realidad de las minorías con menor número de miembros es donde hay más fotos y aparece algo de su vida cotidiana, ¿no? Entonces, como ya se pueden dar cuenta un poco, es un poco arbitraria la clasificación en 55 minorías, porque como vemos en esta agrupación
que yo hice, pero todavía basada en los datos que dan oficialmente los chinos, pues a veces dice yo no veo por qué tenga que ser una minoría diferente, ¿verdad? Mucho de lo que se abuse es lo que les comentaba, que los chinos han tomado como un elemento importante para diferenciarlas, es el sentido de identidad que tiene ese grupo, ¿no? Que ellos se consideran por razones históricas, culturales, familiares, incluso de linajes, algo diferente, ¿no? Entonces eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Porque a primera vista diría, pero ¿de dónde? ¿Para qué 55? ¿Verdad? Pero bueno, hay varias, ya veremos el debate un poco qué opinan al respecto, ¿no? También considerados como budistas tibetanos en la región de Sichuan. Y por cierto, de esta minoría y la minoría, sí, de ahí, exacto, exacto, que, bueno, interesante porque enlaza mismo, cuando fuimos a Yokan, el monasterio, templo budista tibetano más importante en Lhasa, estaban los soldados chinos en la entrada. A nosotros nos dejaron entrar con todo y las catas, pero a los, o sea, estas mascadas o bufandas blancas que se llevan siempre como ofrenda, ¿verdad? Y que siempre ponen. Y a todos los tibetanos, como iban entrando, se las iban quitando en la entrada, ¿no? O sea, no les permitían entrar a los altares y hacer las ofrendas ahí, ¿no? O sea que, bueno. Y desde luego, como les digo, mostrando la vida cotidiana. Bueno, esa es la mitad. ¿Quieren ver el resto? Lo puse en otro porque creo que es más fácil de manejar. A ver, necesito ayuda para poner la otra parte. ¿Cómo van? ¿Están bien? ¿Les parece bien? Bueno, ahorita ya les voy a mostrar otros grupos donde, como les digo, como ahí en el sureste están incorporadas minorías, muchas de ellas de lo que era, bueno, que hoy llamamos Vietnam, pero toda esta región, dentro de esa familia, el grupo tibetano birmano, bueno, que ahora ya se llama Myanmar, pero pues es el grupo, ¿no? Y de esa región del sudeste, de que ahora es sudeste de Asia, y que vendría para abajo de el extremo derecho hacia abajo. Y ahí donde vamos a tener también, de hecho, gran cantidad de minorías, muchas de ellas como, que migraron de Tíbet en tiempos antiguos y que se establecieron en esta región, ¿no? Que de hecho hasta la región de Cantón. Uno de los grupos más grandes, que es el grupo G, de esta región, los Bai, que también son claramente de origen del sudeste de Asia y que conservan incluso tradiciones muy específicas y diferentes de otros de los grupos, de otras minorías, ¿no? Los Bai. Los Hani, ahorita vamos a ver varias de ellas, como les decía, Yunnan es la provincia
donde mayor número de minorías vamos a encontrar. Y bueno, es interesante, estos son de origen tibetano y budistas, y es curioso que sí hay un énfasis en las fotografías donde los muestran en festivales, o sea, pues que de hecho son ritos en donde desde luego la música y la danza son muy importantes, ¿no? Y aquí, como les digo, ahora estas fotografías que aparecen aquí, muchos de estos festivales son los que China ha propuesto como, bueno, ahorita son patrimonios intangibles de China, y algunos de ellos, como les decía, 8 de ellos ya han sido nombrados Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, ¿no? Y el proyecto, como les decía, del gobierno es que de aquí a 2020 incorporen todas estas manifestaciones. Claro que la idea, una de las ideas, desde luego, es preservar la cultura, ¿no? Pero como sabemos, y eso en todo el mundo, incluido México, cuando se nombran patrimonio de la humanidad, el turismo aumenta y es una fuente de ingreso importante, ¿no? O sea que hay razones de inscribirlos en la UNESCO también, ¿no? Bueno, otro de los grupos de Yunnan. Como les digo, todos estos ya sus festivales son patrimonios intangibles de China, por lo pronto, ¿verdad? Y donde vemos incluso todavía creencias tradicionales, porque también ahora China ha puesto mucho énfasis en la libertad religiosa de China. Y es interesante también que han aparecido desde 2009-2010, y ya ahora cuando entré en Amazon me llamó mucho la atención las religiones de China, ¿sí? En la actualidad, ¿no? O sea que ha habido un revival, y sobre todo del taoísmo, que es una de las religiones fundamentales. Y les comento también porque es interesante. Este año se presentó en el Colegio de México un libro de un profesor chino invitado, en donde el título es precisamente ¿Es el confucianismo una religión?, que en China siempre se consideró que era nada más una ética de comportamiento y enfocada básicamente a las ideas originales de Confucio del buen gobierno, ¿no? Que desde luego ahora los textos clásicos de Confucio han vuelto a ser incorporados en los programas de estudio en China, ¿no? Desde la escuela elemental, cosa que desde luego a raíz de la revolución cultural se habían totalmente erradicado. Entonces, dentro de toda esta ideología de la libertad religiosa está, bueno, ahí van como cápsulas culturales, ¿verdad? Que ahorita se me ocurren porque en el momento no las había sacado. ¿Cómo voy de tiempo? Ya casi acabo, ya casi acabo. Bueno, son otros grupos. Estos Kumi, por ejemplo, fueron del grupo que originario del Tíbet, que migró a esta provincia desde más de 1000 años antes, ¿no? Y que ellos manifiestan ser originarios de ahí, ¿no? Y esta es una ceremonia que hacen cuando reciben invitados, ¿no?
según se anotaban en el libro donde les digo, ¿no? Y otro grupo también, y que curiosamente incluso en parte de la vestimenta tocado, que de hecho es inspirado en la túnica de los monjes. Y les comento de una vez, digo, pues ni modo, es lo que yo conozco más. El llamado chamanismo en Corea, cuando personifican a deidades celestiales que identifican con las budistas cuando el budismo llega a Corea, es la vestimenta que siempre usan, ¿no? O sea, budismo, y como llega otro grupo minoritario y como ustedes ven totalmente otro grupo étnico físicamente, es llamado Drung, que es ahora minoritario también. El budismo Theravada, que es la otra, bueno, hay tres grandes corrientes del budismo. El Mahayana, que fue el que llegó a China, Corea y Japón. El Theravada o Hinayana, que fue el que se difundió más al sureste de Asia, ¿no? Y que vamos a encontrar en estos grupos, como les decía, por su cercanía con el sudeste asiático y por la incorporación de regiones del sudeste de Asia, ¿no? Y bueno, aquí están los monjes de esta rama del budismo, ¿no? Y bueno, una escena de la vida cotidiana. Este perrito se lo pelean todos, ¿no? Los coreanos dicen que son originarios de ahí, los japoneses también, ¿no? Y que le tienen hasta su monumento al que vieron la película con Richard Gere. Sí, o sea, los tres se pelean que es originario de ahí, yo creo que por eso apareció en la foto. Bueno, otro de los grupos, aquí sí el grupo de familia, y acá también con una ceremonia tradicional. Como les digo, es curioso, ¿no? Que mientras menor es el número de miembros, más fotos de su vida cotidiana. ¿Why? No sé, ustedes dirán. Bueno, otro grupo de Yunnan también, y acá, desde luego, en uno de los festivales del pueblo, con su vestimenta tradicional. Algo que no nos debe llamar la atención, en México es exactamente lo mismo. Van a Chiapas, van a Guatemala y también vemos que siguen conservando como parte de su identidad esta vestimenta. El grupo Dai, y bueno, aquí ven claramente la presencia del budismo tibetano, Theravada, ¿no? O Hinayana. Y uno de los festivales del agua que hacen precisamente el cumpleaños de Buda, ¿no? En que ahí se bañan. Bueno, y finalmente, creo que ya acabo, también dentro de esta familia lingüística, otro grupo lingüístico que son aquí, como les digo, lo marcan como animismo, pero hay mucho de esta influencia todavía de las creencias en los espíritus, veneración a los ancestros, etcétera, ¿no? Y una fuerte presencia, y es una de las regiones, no la única, pero toda esta zona donde el taoísmo, que siempre ha estado, pero donde se ha manifestado también, además de las regiones del norte, donde montañosas, donde existen y siempre quedaron
muchos templos taoístas, ¿no? Bueno, Miao, que es uno de los grupos mayoritarios, también posando para la foto, ¿verdad? Hasta con la ropita que les metieron atrás. Y bueno, pero vean, interesante, ¿no? El mismo estilito, claro que aquí le metieron bordados, ¿no? Y bueno, esta vestimenta y este tocado extraordinario que son de los más vistosos que puede haber, y desde luego que muestran además esa foto de hecho es de la sala de minorías étnicas del Museo de Shanghai, ¿no? Uno enorme, extraordinario, que reinauguraron hace poco tiempo y tiene una sala gigante dedicada a las minorías étnicas. Como les digo, trajes, ¿no? Básicamente. Bueno, Yao, que también es un grupo interesante, y acá, bueno, desde luego el cultivo del arroz lo tiene todos. Y estos grupos también, Shuar, que como les comentaba es la minoría que mayor número de miembros tiene, y desde luego concentrados en un 95% en la región autónoma de Guangxi, ¿no? en el suroeste, ¿no? También con un tocado interesante. Es la mayoritaria y la que menos fotos tiene. Bueno, otro grupo también de la región. Este festival de hecho ya es Patrimonio de la Humanidad de UNESCO, y con el festival que hacen y que desde luego tiene una gran influencia y presencia budista en la zona, ¿no? Y bueno, otros grupos minoritarios también de esta misma región. Y este grupo Li, que es de la isla Hainan, que está abajito de la zona que acabamos de ver también, y que desde siempre fue importante. Otro grupo lingüístico muy grande de esta región es este grupo minoritario de la región más al sur. Y el grupo Yelo, que de hecho es el que mayor dispersión ha tenido, y finalmente de 3 islas pequeñas, un grupo que todavía hasta la actualidad habla el vietnamés, ¿no? Gaoshal, que es un grupo muy grande, en la Fujian solo están registrados oficialmente, pero es un grupo étnico muy numeroso de Taiwán, ¿no? Que como ustedes saben, otra de las regiones conflictivas hasta hoy en día. Y bueno, esta es la bibliografía mínima en la que yo me basé para la presentación de hoy, y desde luego el trabajo de Eugenio Anguiano, que ya han tenido acá, es interesante porque hace, bueno, como ustedes ven, su enfoque es básicamente a la resistencia de dos de las minorías más conflictivas ahora en China, ¿no? Este otro trabajo de Arizaga Maralisa, ella de hecho vive en China. Yo no la conocí, pero me llamó mucho la atención. Vive en China desde 2003, es española. Y ella es ahorita, o era, no puse la fecha, pero como pueden ver ahí, porque no aparece, pero calculo que era
por la bibliografía que existe todavía en 2008-2009, candidato de esta universidad principal, ¿no? Y su trabajo es interesante porque muestra, bueno, de hecho se basó mucho en esta bibliografía que yo consulté también, porque bueno, se la dieron en la universidad también, ¿verdad? Ella sí habla chino. Y pero hace un análisis interesante de la importancia para la estabilidad política de China. Ambos los vi y los bajé de internet, ¿sí? Bueno, con esto yo concluyo. Bueno, muchas gracias, Silvia, por tu esfuerzo y por hacer una presentación tan amena, yo diría, de un tema tan interesante y complicado. ¿No? Entonces, los invito a hacer comentarios, preguntas, sugerencias sobre un tema tan rico que sin lugar a dudas da para mucho. Una persona, pues dos. ¿Me parece que juntemos 2 o 3 preguntas y logramos? Sí, por favor. Es para grabar. Si dan su nombre y de dónde viene. Bueno, soy Lourdes Cuellar del CELE de la UNAM. Comentaba sobre la libertad religiosa en China, ¿no? Y bueno, no sé si pudieran ver un poquito sobre a partir de qué momento o bajo qué circunstancias el gobierno chino decide empezar a abrir o empezar a dar mayor libertad o mayor empuje a esa libertad religiosa. ¿Y en qué consiste esa apertura hacia la libertad religiosa? O sea, simplemente es menos represión o tiene que ver con algún tipo de apoyo o de difusión o de algo que tenga que ver con vaya, un apoyo más allá del rollo de ya no nos vamos a reprimir más en el tema particular religioso, particularmente del taoísmo que fue bastante perseguido en su momento. Bueno, mi nombre es Israel Díaz Nieves, soy de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, básicamente a pocos pasos. Mi pregunta es, ¿qué usted opina de este grupo étnico musulmán, pero de habla china llamado Hui, que no es muy conocido, pero es muy importante, incluso también practican Kung Fu, incluso tienen sus propios estilos? ¿Qué podría decirnos sobre este grupo étnico en particular? ¿Alguien más quisiera, por favor? Natalia Rivera, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y a mí me gustaría saber en particular con este grupo étnico en Xinjiang Uigur, si habría algún factor externo que podría motivar algún conflicto que pudiera desestabilizar esta población. ¿Te parece que juntemos estas 3? Tú llevas algunas opiniones y hacemos después otro grupo de preguntas. Bueno, sí, de hecho están relacionadas en gran parte con lo que mencionaba ella de la libertad religiosa, ¿no? Que como creo que lo mencioné, sobre todo después de la revolución cultural china y a partir de bueno, unos años después, en los 80 y concretamente en 86, cuando se ve claramente el interés de China de hacer énfasis, y precisamente por todo el problema de derechos humanos que desde entonces se manifestó y que sigue hasta hoy en día también, de insistir en que había libertad religiosa en China, ¿no?
y, y sobre todo porque dos de los grupos más afectados y que tiene que ver con las otras dos preguntas fueron, por un lado, los tibetanos, que en donde desde luego esa libertad religiosa no ha aplicado para nada, ¿no? Porque en otros casos se ha incluso hecho énfasis, y como les mencionaba, de incluso hablar del confucianismo como una religión para apoyar de alguna manera esa libertad religiosa, o sea, muy cuestionable en ese sentido, pero que sí se ha manifestado en muchos aspectos eso de volver a las religiones y a las manifestaciones culturales de China en la época. Es como, digo, a mí se me ocurre como un renacimiento, como hubo con la dinastía Ming después de la invasión de los mongoles, ¿no? De volver a toda la cultura clásica china. Y desde luego, como ustedes saben, se llegó a hablar de que en China existían en aquel entonces las tres creencias en una, ¿no? Taoísmo, budismo y confucianismo, ¿no? Y incluso, bueno, lástima porque en una plática que di en el museo encontré una pintura interesantísima de la dinastía Ming, precisamente, donde aparecen Lao Tse, ¿no? Taoísmo, Confucio y cargando al bebé Buda, ¿no? Porque, bueno, taoísmo y confucianismo autóctonos de China, el budismo que llega como 8 o 9 siglos después, y cargando al bebé, ¿no? Entonces me pareció muy interesante y sintomático. Entonces, bueno, ¿por qué hago esa referencia? Porque se me ocurre que hay rescatar todo lo que era la cultura clásica china para apoyar de alguna manera la otra cara de la moneda de lo que es actualmente la política del gobierno chino referida a eso. Entonces esa libertad religiosa, desde luego condicionada, porque si fuera realmente abierta no habría los conflictos que hay con dos de los grupos más conflictivos por varias razones. En el caso de todos los musulmanes es interesante porque de hecho la mayoría están concentrados en la región autónoma de Xinjiang, que de hecho es la de mayor, bueno, quitando Tíbet creo, pero yo por acá tenía cifras, que era otra de las cosas que encontré interesantísima, pero que yo creo que es tema de otra conferencia en algún otro momento, de la extensión territorial que tienen. O sea, si ustedes entran, y como les digo, incluso la página oficial de China, y en español además, bueno, todos los idiomas, de las características generales y datos básicos de estas 5 regiones autónomas, entre las cuales, como les digo, las de Xinjiang, donde de hecho están concentradas 12 de las minorías que son, como les mostré allá, todas musulmanas.
y que de hecho se establecieron en esa región que entonces era autónoma desde la época del auge de la ruta de la seda. Estamos hablando que llega a su mayor auge con la dinastía Tang, y que de hecho se rompió y vio interrumpida precisamente por la presencia de musulmanes en toda la región, que empezaron a controlar todo el importantísimo intercambio comercial, y fue cuando China además empezó a buscar rutas marítimas para la expansión de su comercio, como ustedes saben, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí también hay un elemento importantísimo, además de el hecho de que sea una religión totalmente no dentro de las tres creencias, ¿verdad? Algo totalmente aislado, y que estuvo como tal aislado porque de hecho la incorporación, si mal no recuerdo, en los 50 de este siglo es cuando se incorporaron como regiones autónomas de China, pero estaban aisladas, no eran parte. Es más, ni siquiera formaban parte del imperio en la época de la dinastía Qing, ni Tíbet ni Xinjiang, que son adquisiciones recientes, como diríamos en el museo, cuando llegan a las colecciones. Entonces, esas regiones, además de la gran extensión territorial, son las regiones que mayor cantidad de recursos tienen, minerales importantísimos, entre ellos uranio, que ya para qué decimos la importancia que tiene, y regiones como toda la región del Tíbet, donde están los Himalayas, de donde se origina el agua que llega a toda China y hasta la India, ¿no? O sea, otro recurso vital importantísimo hoy en día, ¿no? Entonces, toda la reivindicación que están buscando estos grupos para, como les digo, la presencia china ya en estas regiones del grupo Han ya está siendo mayoritario, les están dando todas las facilidades para que lleguen a colonizar ahí, y están, lo que han mantenido, y por lo menos me consta, porque yo lo vi en el Tíbet, de los más de 6.000, 8.000 monasterios tíbetes que había, que fueron destruidos, muchos se han conservado y son como atractivos turísticos, ¿no? Donde incluso los monjes han quedado como custodios de lo que hoy en día ya son museos, y muchos de ellos que no son monjes, ¿verdad?, sino soldados chinos vestidos como monjes, que además te cobran la entrada y no sé cuántos dólares por cada foto que quieras tomar, lo cual obviamente nada que ver con el budismo, ¿no? Entonces, pues no sé si esto de alguna manera responda muy general, porque como les digo, es prácticamente tema de una plática mucho más activa. Está bien, entonces, dos preguntas y hacemos otra ronda. ¿Te parece? Pues fue buenísima tu exposición, muchas gracias. Soy Yolanda Trápaga del Sechimex. Yo trabajo el tema de la agricultura y del medio ambiente en China, que está íntimamente ligada a estos grupos, porque en sus costumbres, en sus prácticas productivas conservan el medio ambiente, las tradicionales. ¿Qué ha hecho desde 85 el gobierno chino? Tiene una política de integración o de, quién sabe cómo se llame, de asimilación, pero totalmente subordinada de las provincias de Occidente
y las regiones autónomas, que son estas de las que acabas de hacer referencia, las más rijosas, porque justamente pues, no tienen nada que ver con la cultura propiamente Han, ¿no? Entonces, el comentario va en el sentido de cómo se usa una cierta política productiva para esta asimilación. El gobierno chino dice que son las etnias más atrasadas, con ese término, atrasadas, y que entonces hay que desarrollarlas. Ergo, dejas de ser nómada, te asentamos en conjuntos casas geo para que tengas electricidad, agua, escuela, que es muy importante porque es la forma de aculturación totalmente más rápida, donde se impone el mandarín sobre sus lenguas, aunque en la tarde les den clases tibetano o lo que sea. Y a través del argumento productivo en el centro de la ganadería, el gobierno dice, es que hay que volver comercial la ganadería, y así como ustedes la hacen, no la saben hacer. Andan pasando por un territorio infinito y lo desperdician todo y lo depredan, pues no es cierto que lo depredan. Entonces tienen que poner establos y tener alta productividad para que se vuelva mercantil. Eso explica de muchas razones por el patrón de consumo alimentario occidentalizado, en fin, pero con argumentos de productivismo justifican muchas de estas políticas que son devastadoras de lo que en última instancia van y promueven en la UNESCO, ¿no? Que es proteger el patrimonio intangible. Entonces, lo vuelven tangible, le quitan lo de patrimonio, los asimilan y los someten totalmente a una lógica central Han, donde están desapareciendo realmente sus costumbres, sus lenguas, etcétera. Y esta política tiene buen rato ya, ¿no? Expresa, escrita en documentos, etcétera, etcétera. Pero yo quería hacer el comentario en relación a la agricultura, cómo las políticas agrícolas sirven también en esta dirección de sumisión y de apaciguamiento de estas zonas que son muy conflictivas por la historia que tienen, ¿no? Pero yo te quería agradecer porque me completaste mucho este panorama de lo que está pasando en estas zonas. Sí, bueno, qué bueno que cumplí tus expectativas. Y sí es interesante esto, bueno, nada más un pequeño, bueno, no sé qué tan pequeño, un comentario rapidísimo, de que efectivamente este énfasis que han dado para las escuelas y todo, que quieren hacer como mucho de lo, o sea, que está pasando acá en México, ¿no? Bilingües. Y es interesante además que marcan ahí muchos de las lenguas y los grupos lingüísticos que yo les marcaba, y en algunas donde no está, que no tenían escritura. Y entonces, y como saben que desde un principio China unificó, aunque existen tantas lenguas y dialectos, la escritura, que era importantísima. Pero hay un porcentaje altísimo en China todavía de analfabetas que no saben ni leer ni escribir con los caracteres chinos, y eso también otra de las contradicciones del confucianismo, donde la base era la educación, pero la educación para una élite, no para el pueblo. Y todas estas minorías, efectivamente, yo creo que ahora un problema grave que tiene China es cómo reincorporar todo eso que con la revolución, que ellos aducen y también sería cuestionable a la revolución cultural, ¿verdad? Una vez muerto el chino, pues, le echamos la bronca a él, ¿verdad? Pero cuando vivía nadie se atrevió a decirlo. Bueno, que también implica un rezago cultural que no tiene nada que ver con el desarrollo económico y político. Y todo eso que mencionabas de incrementar la productividad y todo, tiene que alimentar una cantidad de población enorme, por eso entró esta política. Y por otro lado, que se están extinguiendo las minorías, las liberan de tener un solo hijo y ahorita insisten en protegerlas, ¿no?
precisamente con lo que mencionabas de derechos humanos, o sea, todo encaja, ¿no? Es como dentro de ese rompecabezas, esas piececitas. Por eso a mí me pareció interesantísimo plantear este problema de las minorías, porque son unas cuantas piezas que se tienen que acomodar en toda estos estudios de Bueno, mi nombre es Dulce María León, de la Facultad de Economía. También felicitarte, es muy bonita tu exposición, muy interesante. Y me gustaría, ligándolo también con el comentario de Yolanda, hablar de la minoría uigur, el gran imperio turcómano de su época, con una brillantez cultural, que ahora con todas las políticas de aculturación china, pues está desapareciendo, ¿no? La prohibición de su lengua, con este tipo de, bueno, ustedes eran nómadas atrasados, ¿no? Es la gran cultura diseminadora de todas las madrazas en el Asia Central. Entonces es importante verlo no solamente como aumentar la productividad, sino como, a pesar de que se menciona la protección a las minorías, en realidad, cuando menos, yo no conozco mucho el caso del Tíbet, pero el caso de los uigurs un poco más, y bueno, es la eliminación de una cultura tan rica, tan variada, y en un territorio tan rico también, como lo acabas de mencionar, pues es terrible, terrible. Esa situación me parece terrible. ¿Qué nos podrías comentar sobre el imperio uigur, sobre la minoría uigur en este momento? Bueno, confieso que no es un tema al que yo le he dedicado mayor interés actualmente, ¿no? Desde razones personales estoy más orientada al budismo y es donde más experiencia tengo desde presencia y estudios un poco más amplios, ¿no? Digamos hasta un poco un compromiso ideológico de alguna forma. Entonces no, pero lo que yo donde estudié más era cuando trabajé la famosa ruta de la seda, ¿no? Y la gran importancia que tuvieron, como comenté brevemente hace un momento, y tan interesante e importante es, y que ahora que Israel hizo el comentario al principio, se han hecho incluso por la UNESCO y con gran apoyo recuperar toda la ruta de la seda, ¿no? Que incluso hay un libro magnífico de National Geographic, y no es comercial, de este famoso fotógrafo japonés, que de hecho hizo todo el recorrido de Marco Polo, y luego con las rutas de la seda, y que están rescatando precisamente todas esas tradiciones de toda la región, incluida de toda la cultura musulmana, de toda esa tradición a través de la música, incluso este famoso chelista, ¿no? Yo-Yoma, que tiene, o sea, toda esa vertiente que trata de rescatar precisamente todo eso. Entonces yo creo que eso también confronta mucho las políticas actuales de China, ¿no? Porque entonces, como les digo, de repente un interés impresionante de 10 años a la fecha, y de ponerse como fecha límite otros 10 años para inscribir y proteger
todo este patrimonio cultural de las minorías, ¿no? O sea, es interesante, ¿no? Perdón que no pueda ampliarte sobre este aspecto actual, ¿no? Pero es pues yo creo que por eso es importante ir un poco al contexto histórico donde surge, ¿no? Porque lo que estamos viendo hoy en día, pues en gran parte es resultado de toda una... Y esto de aducir a que eran pueblos atrasados y que hay que traer a la actualidad, pues lo mismo como aquí los indígenas en México, ¿no? Hay tantos intereses mezclados ahí por minimizar y menospreciar toda la cultura y conocimientos de estos pueblos, ¿no? Aquí en México y en Chile. Gracias. No, pues perdón por mis limitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, hay otro año, dos personas preguntamos contigo. Si quieres, bueno, mi nombre es René Maldonado, solamente yo tengo mucho interés en la cultura china, yo soy licenciado en Derecho, pero yo nada más quisiera, nos había comentado que había una página de internet donde tenía información, incluso en español, donde había lo de las características y datos generales de las 5 regiones. Entonces, nada más quisiera ver si nos las puede proporcionar. La página de internet. Donde hay información general de las regiones autónomas en español. Ah, ya. Sí, pues es No tengo la referencia exacta, pero exacto, pero hay muchísimas. Lo que sí les digo, no vean Wikipedia, por favor. Entonces, yo creo que, y en este caso, bueno, desde luego empezar por la página oficial de China, hay muchísimas. De hecho, hay algo interesante que derivé no hace mucho tiempo de que en China hay un templo maniqueo, no recuerdo dónde, que lo convirtieron en un templo budista y también lo mencionan en la Wikipedia. Sí. Y también en una página australiana. Yo de veras les digo, si la pueden editar, editen. ¿Cómo empezar? Pero si pones gobierno chino, tienes toda la información oficial inmediatamente. O regiones, la página exacto, del gobierno chino. y está, sí, no la traigo aquí anotada, no las puse porque con eso de que para que la referencia sea académica tienes que poner cuándo la consultaste, a qué hora y si ya habías comido, ¿no? Casi, ¿no? Así no tengo la cita. Pero es muy fácil y esa me llamó mucho la atención porque es completísima, ¿no? Y tiene incluso en un lado todas las regiones, no nomás las autónomas, cada provincia por provincia y todo lo que hay. Les recomiendo también, aunque también tiene la orientación y que circula en México y la pueden conseguir fácilmente por escasos 20 pesos. Y no trabajo para ellos, China Hoy, ¿no? La revista, donde siempre hay un artículo relacionado con lo que comentabas, ¿no? De incrementar la productividad en las regiones. Y al ladito el turismo, ¿no? Está en internet, no la necesitas comprar. China Hoy. Bueno, a mí me la mandan a domicilio. Pero para la recomendación ni los 20 pesos necesitas. Exacto. Digo, pero yo todavía soy de la que prefiero el papel. Somos siglo pasado todavía. Bueno, mi nombre es Andrea Arias, soy de la Facultad de Ciencias Políticas y mi pregunta va encaminada hacia esta cuestión de la presencia del ejército, por lo menos en la cuestión del Tíbet, que ahorita mencionó algunos detalles que pudo observar.
¿ya se puede hablar de una militarización de la zona de alguna manera para asegurar ciertos recursos naturales, como mencionó el agua, y para un mayor control de la población? ¿O todavía no podemos hablar de una presencia tan fuerte del ejército en la zona? Yo, bueno, no sé, yo estuve en 2003, ¿no? Hace 10 años. Y lo que yo noté eso y me llamó la atención y fue el lugar que lo vi. Yo creo que no hay esa presencia militar. Están empleando otras cosas que efectivamente están beneficiando, porque desde las líneas aéreas, el tren que además es un prodigio de ingeniería que llega a toda esa región, ¿no? Están llevando escuelas, están llevando de alguna manera lo que comentaban, son regiones que agrícolamente no sirven para agricultura, ¿no? Porque como sabemos, tanto por la altura, por eso es algo estacional. De hecho, la alimentación se ha diversificado gracias a la presencia china y es algo que efectivamente, bueno, yo empecé por agradecer porque había fruta y eso hace 10 años. Y lo único que podías consumir era la carne del yak, que, bueno, ¿no? Y con la mantequilla y el arroz, o sea, que han llevado, y sí se tiene que ver que a nivel de la vida cotidiana, y como sabemos, satisfacer las necesidades básicas cuando de hecho hay carencias muy grandes, pues siempre son bienvenidas, ¿no? Entonces ha habido y han desarrollado, yo creo que lo han atacado a nivel de desarrollo masivo hasta la tecnología, ¿no? En una exposición que hubo en el Senado hace pocos años, porque nos invitaron de la embajada a participar, que querían promover la inversión de China, ¿sí? Y que me fui con la finta de la parte cultural. Bueno, entonces venía toda una serie, sí, porque trajeron unos muñequitos de la ópera de Pekín. Entonces yo dije, bueno, a ver qué hago con eso. Entonces la inagotable creatividad china. Pero iba precisamente, la gran mayoría de las fotografías eran sobre el Tíbet y todos los avances del Tíbet. Y sale un tibetano que era accionista en la bolsa de valores de Lhasa. Una tibetana vestida así con ese trajecito inaugurando la línea aérea Air China de Lhasa. Otra con su teléfono celular, ¿no? Y todas esas, entonces yo dije, no, pues no me caben tantas fotos, tengo que elegir algunas. Y curiosamente la mayoría, muchas quité esas, ¿no? Y desde luego, porque las iban a enmarcar y todo, entonces mandé la lista porque dije, no puedo poner 50, tengo que elegir 15. Entonces me escribió eso, que el embajador insistía en que aparecieran las de Tíbet. Entonces no sé si esto, y te digo, yo me remito a hechos concretos porque son indicativos, ¿no? Y les digo, no me los saco de la mano, son experiencias y que yo avalo porque las tuve, ¿no? Entonces, yo creo que es por ahí donde hasta recientemente, te digo, no sé, en estos últimos momentos, es donde han hecho mayor énfasis, ¿no?
y lo que han mantenido, y templos budistas, el gran templo budista tibetano en Beijing, que es pues es escenografía más bien, y para atraer también al turismo, y muchos de los monasterios, insisto, que alcanzamos a ver, los están empezando por el Potala, ¿no? En Lhasa, que tienen el 90% de los sitios cerrados, la mayoría de las piezas han salido de ahí y están exhibidas en los museos chinos como budismo chino. En fin, hay muchas manifestaciones de cómo han estado presentando todo como parte de esa libertad religiosa, ¿no? Que no sé si ustedes tuvieron oportunidad de ver, por ejemplo, la exposición que yo curé en el castillo de Chapultepec sobre Buda Huayín, tesoros de la cosa. Bueno, esa se presentó primero en Monterrey, y en Monterrey llegó el curador chino, que fue el que hizo la selección de las piezas, y todo apareció como budismo chino. Y cuando es claramente otro tipo de budismo también, y en el castillo donde yo curé y donde ya no llegó el curador chino, pues yo no sé cómo hubiéramos acabado, pero cuando me ofrecieron un espacio más para exhibir por si no cabía, digo, no cabe, necesito otro espacio más, y ese espacio dedicado exclusivamente al budismo tibetano, ¿no? Como otra variante del budismo, como lo hay en todas las regiones donde el budismo ha llegado, no solo China. Entonces era el budismo chino de Tíbet o el budismo tibetano. Entonces la traductora al español me insistía en que no les gustaba. Le digo, tú diles que es lo mismo. Muchísimas gracias a todos.